Dicho esto, date cuenta que hay un tema y una gran preocupación que es el derecho a la educación. Un poco ya acercándonos entonces al tema que nos ocupa, ¿no? Esa garantía a la educación, ese derecho que todo niño debe recibir una educación, niño, adolescente. ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿cómo hacemos, nuevamente, si de repente tú dices en un gobierno que dice, bueno, yo lo garantizo, yo promulgo de que, por ejemplo, tal cual como pasó en Venezuela, sí, vamos a tener la clase online, vamos a tener la clase vía a distancia. Pues la gran pregunta es, ¿tú has creado condiciones en tu país para que las instituciones, y escúcheme bien, no solamente instituciones públicas, sino para que las instituciones públicas y privadas estén preparadas para esa política o esa política pública de educación y de esa estrategia de educación a distancia? La gran respuesta, tal vez en Estados Unidos, es si están preparados. Están preparados porque además tienen las condiciones. Pero en un país como Venezuela, la garantía a la educación no existe, no está garantizada. No solamente porque por los problemas estructurales propios de la educación tradicional venezolana, sino porque además hay un conjunto de problemas periféricos a la educación que imposibilitan esa educación online. Los que están en Caracas y si los que nos están viendo, los amigos que van a estar viendo este programa en Caracas, bueno, casi nunca se le va la luz, nunca se le va la luz. Pero si hay alguna persona del interior que está viendo este programa, Carolina, vamos a hablar claro. Aquí se va la luz en el país, en el mejor de los casos, te quedas 6 horas sin luz en el país. Yo quiero que tú me digas, Carolina, si no hay luz, no hay internet, ¿verdad? Pero no solamente eso, si no hay luz, tampoco hay agua, porque las bombas de agua no funcionan. Pero es que te voy a decir algo también. Los maestros en este país han sido formados para tal fin. Es que te voy a decir otra cosa. Le han dado a los colegios públicos las herramientas más allá de darle la canaimita, porque el tema no es el hardware, el tema es el software, ¿no? ¿Tienen la instrucción, tienen las metodologías para enseñar vía online? La respuesta es no. Pero es que tienes otro problema. Dice, bueno, pero es que hemos implementado los canales del Estado para tal fin. Pero la gran pregunta es, en Valera, en Trujillo, yo estoy seguro que la luz se va, bueno, o hablo en Barinas, por ejemplo, la luz se va hay veces que se va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En los programas en BTV, estas clases a distancia, no son precisamente en esas horas de la mañana. Entonces, ahí tienes un problema. Yo lo que quiero decir con este tema es que el tema de los derechos humanos pasa obligatoriamente por construir las estructuras, por construir ayudar a las instituciones y que cuenten con las herramientas para que se respeten los derechos humanos. Porque si no, no. Y culmino esta otra cosa bueno, para abrir algunas otras preguntas o reflexiones de esta conversación, Carolina. Aquí nadie ha hablado de los retos de las personas con discapacidad. Es decir, estamos en un estado de cuarentena, etcétera. ¿Dónde están las personas con discapacidad, Carolina? Que están en sus casas, que de repente y que de repente su madre o su padre son ancianos. ¿Quién responde por esa gente? ¿Conocemos de alguna política para poder proteger a las personas con discapacidad, para que realmente puedan acceder bueno, a la medicina, porque de repente el paciente psiquiátrico o aquel que tiene una discapacidad que lo obliga a tener o ir constantemente a una terapia, no puede ir, no puede hacerlo. ¿Cómo hacemos entonces el acceso a la justicia? No solamente para las personas que no tienen discapacidad, sino también para los que tienen discapacidad. ¿Alguien se ha acordado de esa gente? Yo no he escuchado a nadie hablando de la gente, de las personas con discapacidad. Y es un problema que existe, un problema cada vez mayor. Bueno, yo creo que en definitiva y en conclusión, sí están amenazados los derechos humanos en estas épocas de pandemia. Entendemos que los gobiernos han limitado la libertad de los derechos humanos para poder controlar la pandemia,
pero no es menos cierto que por el hecho de que yo limite esas libertades, no significa que yo pueda violar esos derechos humanos, ¿no? Y eso va a depender mucho de los sistemas políticos y de los sistemas de cada país. Sí, bueno, fíjate, Igor, tenemos coincidencia en pensar que efectivamente, pues, a causa de una pandemia mundial que lleva a, como decíamos, pues, a los gobiernos del mundo a tomar decisiones, esto ventiló una serie de situaciones que yo creo que de alguna manera siempre se han venido manifestando y se han pronunciado, la ausencia de criterios conscientes, la ausencia de instituciones fortalecidas y preparadas para hacer valer el tema de los derechos humanos, porque ciertamente es como tú dices, pues los derechos humanos no simplemente son el acuerdo y las convenciones establecidas a través de los organismos multilaterales, de los acuerdos, sino es efectivamente las instituciones que garanticen el pleno funcionamiento y el respeto a los mismos. Entonces yo creo que es una situación donde las naciones del mundo han quedado al descubierto con muchas de las debilidades que han demostrado tener. Y por otro lado, algo que para lo que realmente no se ha preparado el mundo tampoco, que es para la atención de este tipo de situaciones. No hay formación, no hay preparación, no hay medidas de acciones de contingencia reales, porque podemos ver en países, potencias del mundo y en otras naciones que la pandemia igual, en países como... en países de América Latina y sobre todo en Venezuela, obviamente estábamos mucho más vulnerables para soportar esto. Eso es indiscutible. Pero también podemos ver países potencias que igualmente se vieron afectados y que fue una situación donde se demuestra que no todo es como en las películas, que mira, sí estábamos preparados para esto y efectivamente no. El tema de la salud en los Estados Unidos, pues como tú lo explicabas, Igor, es una situación así tan lamentable, y eso me parece sumamente importante que hayas hecho mención, porque allí se ven afectadas las familias que han emigrado de Venezuela y que no pueden tener acceso a un sistema de salud gratuito, no pueden tener acceso a un sistema de salud que garantice y atienda de repente a los niños que ese grupo familiar se pudo haber llevado, que es la población más vulnerable y afectada también. Claro. Y por ejemplo, como pasó en Colombia. Hay un tema importante. Hay un tema importantísimo, Carolina, date cuenta, ¿no? España tiene tal vez uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Eso es así. Sí. Eso es así, ¿verdad? Perfecto. Estados Unidos tiene uno de los mejores sistemas de salud privada del mundo. Tiene mucho acceso a tecnología, etc. Todo aquel que tenga un buen seguro va a poder acceder a un muy buen sistema de salud privado, pero un buen sistema de salud. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo? Entonces te das cuenta de que el problema no es si el sistema de salud es público o privado, porque España y los Estados Unidos, ambos dos, están viviendo la pandemia, vamos a decir, en formas iguales, es decir, se les escapó de la mano y todo esto. ¿Por qué pasó eso, Carolina? Porque si te das cuenta, si alguna coincidencia hay, es que aquí me va a saltar un poquito el tema, pero hay que tomarlo en cuenta. Es que tanto el presidente de España como el presidente de los Estados Unidos, cuando los científicos los advirtieron de las medidas que tenían que tomar, que por cierto, las medidas que dicen los científicos que hay que tomar son todas atentatorias, bueno, principalmente contra los derechos humanos, porque lo primero que dicen es, olvídate de la libre circulación. Ese es lo primero que te tienes que olvidar. Ninguno de los dos presidentes, ni el socialista Sánchez, ni el republicano Trump, hicieron caso a la recomendación de los médicos.
Lo que significa es que esto, la respuesta, por eso que te decía antes que esto no es solamente un problema de tu sistema político, de tu sistema de salud, este incluso pasa por cómo los líderes de estos países han respondido a esta pandemia. Y el gran problema es que esto es un problema técnico, un problema científico, tiene una solución técnica. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Aquí los médicos, y si tú ves programas, y yo creo que los amigos que nos están escuchando podrán ver, han pasado por Discovery Channel, Nat Geo, por Netflix, hay programas sobre la pandemia, sobre el coronavirus, que son incluso algunos anteriores a esta pandemia. Y cuando tú escuchas a todos estos científicos, todos dicen, miren, aquí si se da una alarma de pandemia, lo primero que hay que hacer es restringir la libre circulación, hay que generar confinamiento, hay que parar las economías. Y si te das cuenta, claro, en España por una razón política empezó el tema, porque no querían parar aquella famosa marcha del 8 de marzo y otros temas más, ¿no? Y en Estados Unidos por un tema de sistema económico, ¿no? No quisieron escuchar las advertencias de los científicos. Y los científicos han venido estudiando por muchos años, porque es un problema técnico, cómo se ataca una pandemia. Bueno, si te darás cuenta, Carolina, y amigos que nos están escuchando, todos los científicos del mundo coinciden en cuál es la receta. ¿Cuál es la receta? Confinamiento, quedarse en su casa, la cuarentena, no exponerse, hasta que salga una vacuna, todo. Pero si bien es cierto, todos los científicos del mundo coinciden, aquí viene el gran problema. Los políticos han querido meterse, han querido cambiar la receta. Carolina, amigo que nos está escuchando, si alguno de ustedes cocina, yo no sé, Carolina, si tú eres buena cocinera o no, ¿verdad? Yo no lo soy, pero yo lo que sé es que yo tengo que seguir una receta. Cada vez que yo invento, cuando es cada vez que yo veo el programa de televisión, por ejemplo, veo a Carlos Arguiñán, por ejemplo, cocinando, y dice, señor, usted le tiene que echar 3 cucharadas de sal a la carne, y yo le echo 4, porque yo creo que en vez de 3 deben ser 4, ¿qué crees tú que va a pasar? Que la carne me va a quedar salada, ¿no? Yo creo que aquí ha pasado lo mismo. Los políticos han querido jugar con las recetas de los científicos, de los especialistas, con los que sí saben qué hacer, y eso lo que ha generado es, bueno, una respuesta errática de cómo abordar este tema. Tal vez violando el derecho, no de forma no de forma voluntaria, pero sí definitivamente generando o afectando los derechos humanos, la libertad de los derechos humanos, del disfrute de los derechos humanos, por no estar claro de qué es lo que hay que hacer, o más bien por no estar claro de cuál es el derecho humano que hay que coartar para garantizar el resto de los demás. Porque si te das cuenta, el tema, por ejemplo, de la asistencia médica en España está garantizada y en Italia está garantizada para cualquiera. El problema es que por no haber tal vez limitado ese derecho humano de la libre circulación y de la libre reunión, tu sistema de salud no estaba preparado y se generó la pandemia, y ese es el gran problema. Cómo los derechos humanos, Igor, es impresionante, han sido total y absolutamente violados, donde personas han tenido que estar en la calle, nadie se ha hecho responsable absolutamente de nada. Y ha sido una situación donde se ha tenido que apelar a la solidaridad del ser humano como tal, porque como te decía, pues quedó demasiado desmontado y demasiado obvio que los gobiernos no se han preparado, no hay planes de acciones, no hay planes de contingencia, no se han preocupado en ningún momento para situaciones como esta, y lamentablemente las consecuencias pues han sido bastante delicadas y comprometedoras.